Bien, buenas tardes chiquillos y chiquillas a este taller para la prueba de transición de lengua y literatura o prueba de competencia lectora o prueba de comprensión lectora, como lo llamaron ahora en este último ensayo. Vamos a ser breves en esta clase, vamos a enfocarnos precisamente a los que ustedes me solicitaron en realidad para abordar en este encuentro virtual. Recordemos que ustedes mismos solicitaron resolver el texto 1 del ensayo oficial DEMRE aplicando la estrategia de comprensión vista en la clase anterior. Si se recuerda, en la clase anterior estuvimos viendo la estrategia del destacado. Saber destacar bien, saber anotar, dejar algunos elementos clave resaltados con la intención de poder recurrir a ellos al momento de resolver las dudas, de resolver las preguntas. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Lo vamos a ir haciendo de manera simultánea. Lo que hice en estricto rigor fue copiar el texto 1, esto es lo que vamos a hacer, y luego las preguntas y las vamos a resolver todas, y vamos a ver ciertas dificultades que también tuve, porque tuve una dificultad, y vamos a tratar de dilucidarla entre todos. Yo no tengo la certeza, sobre todo en la última pregunta. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta clase es lo que les mencioné. Vamos a analizar el texto narrativo que fue publicado por el DEMRE y lo vamos a ir destacando además para entender. Así que no sé si que vamos leyendo entre todos, voy leyendo solo, vamos nombrando, ¿cómo lo hacemos? Entre todos, aquí vamos buscando algunos ayudantes, ¿cierto? Que están muy animosamente para trabajar en este taller. Así que puedo comenzar leyendo, ¿cierto? Las primeras líneas y luego Ya, voy señalando algún alumno. perfecto. Yo voy a ir Ya, destacando acá entonces. perfecto. Entonces, comenzamos, dice, su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. 2 meses, quizá, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representando un largo, insondable proceso. Le voy a pedir al señor Matías Mancilla que continúe la lectura. Me perdí, profe. ¿Dónde? Aquí estoy Ahí. indicando. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Gracias, Mati. Le voy a solicitar ahora a la señorita Mayra Rosas que continúe la lectura. Oh. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas para él. A él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Ya. Bien, tenemos este primer párrafo leído y si tomamos solo los elementos destacados, sabemos que está hablando de un niño, ¿cierto? Que tiene 7 años y que durante 2 meses ha estado pensando en el circo. Tiene un hermano mayor, ¿cierto? Que hacen cosas, tiene compañeros en la escuela que hacen otras cosas también relacionadas al tema del circo, que se dirigen, obviamente que son exageraciones destinadas a él, y él no tenía la prohibición de ir al circo porque era muy impresionable y esta curiosidad fue creciendo cada vez que pensaba en los payasos. Eso es lo que dice el primer párrafo. Continuamos entonces con el párrafo 2 y así vamos a ir destacando también. Entonces, para hacer el párrafo 2, les voy a pedir al señor Cristian Gallardo que me lea entonces el número 2. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. Bien, en este párrafo entonces prepara la frase y el papá le dice que no quiere que vea a los trapecistas y él dice que se va a ir antes, ¿cierto?
entonces así tiene permiso. Continuamos al párrafo 3. Ya, mister. Entonces le voy a solicitar a la señorita Constanza Carrillo que me lea el párrafo 3. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron. Ahora sí, los payasos. Ya. Entonces en este momento está hablando de lo que ya está pasando en el circo. Y obviamente la actitud que él tiene y cómo está ansioso esperando el tema de los payasos. De hecho aparece 3 veces ese elemento. Sabemos que la madre fue que lo llevó al circo. Y ahí va narrando qué es lo que está viendo. Continuamos. Ya, a ver, le voy a pedir ahora a la señorita Araceli Venegas. Yo le digo hasta dónde para que continúe otra compañera. Su interés llegó a la máxima atención. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola 1, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Gracias, Entonces, Araceli. ya. Continúe, señorita Javiera Aros. Vuelve a fin de año, obviamente la evaluación. Entonces, me perdí. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a duda el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre, bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Ya, esa aún sin el tilde, recuerden que significa algo. Aquí tenemos claramente una contradicción. El payaso más cómico fue el que Carlos logró distinguir, ¿cierto? Con la boca cansada, bajo la risa pintada y fija del payaso. Entonces, el más cómico que se acercó es precisamente el que estaba más serio, si que se puede denominar así. Bien, continuemos. Bien, le voy a pedir entonces a la señorita Constanza Barría que me lea el párrafo 5. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriería. Le pasó despacio como que si no le creyera una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo, para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Mario Benedetti, esa boca. Ya. Ahí tenemos entonces el párrafo 5. Luego que concluye la función, salen a la calle, ¿cierto? De acuerdo a lo convenido. Él no podía ver los trapecistas porque obviamente le iba a pasar algo, ¿cierto? Luego vamos a resolver ese interrogante. Y finalmente concluye el párrafo con que estaba llorando, al parecer, se infiere que podría estar llorando, pero no era porque quería ver a los trapecistas, sino que se dio cuenta que su expectativa no era tanta
o porque logró descubrir que los payasos no le hacían reír, y eso uno lo puede inferir a partir de que logra descubrir el rostro de la persona que estaba detrás de la cara pintada, ¿cierto?, del payaso. Tenemos que resolver las preguntas, chiquillos. Y si se dan cuenta, estas eran 8 preguntas. Aquí vamos a ir viendo más o menos, con cierta referencia, cómo debería resolverse. Logró conmoverse, y aquí estamos en la primera, ¿cierto? Aquí, era muy impresionable y podría conmoverse. La alternativa correcta en este caso, o la más cercana, como siempre, pueden ser 2, ¿cierto? Que podría ser perturbarse o agitarse. O agitarse, ¿cierto? Confundirse, no porque al ver a la trapecista no debería por qué producirle a Carlos alguna confusión. Alborotarse se refiere a manifestaciones físicas, desconcertarse es como quedar así como pasmado, ¿cierto? Quedar sin tener certeza. Entonces serían 2 en realidad. Ahora hay que descartar estas 2. Agitarse hace referencia no solo a las personas. De hecho, ustedes lo han visto, ¿cierto? Cuando ustedes le aplican calor a algunas partículas, las moléculas empiezan a agitarse. Entonces, agitarse no es una característica exclusivamente de las personas. Perturbarse, sí. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la D. ¿Ya? ¿Se entendió la explicación? Ustedes me vamos a ir comprobando pregunta a pregunta. ¿Ya? ¿Pueden ir respondiendo por el chat? Sí, mister. Ya. Entonces, podrían haberse confundido con agitarse, pero agitarse no es una característica exclusiva de las personas. Perturbarse, sí. Luego, esperó el momento oportuno, ¿cierto? Eso es lo que decía acá. Entonces, preparó la frase y en el momento oportuno. El momento oportuno, y vamos acá. Y en el momento oportuno soltó la frase. En este caso, deseado no sería porque él no había una concepción. Hay que entender que oportuno la oportunidad es realizar una acción en un momento preciso para lograr ciertos fines. ¿Ya? Eso es importante, la segunda parte, eso. Para lograr un efecto deseado, para lograr cierto fin. Y eso sería la alternativa correcta, en realidad, la B. En el momento requerido, la situación no requería la pregunta, en el momento previsto, él no vio antes para realizar esa pregunta, ¿cierto? O no era necesario esa interrogante. En el momento preciso quería decir hacer una acción para lograr cierto fin. Eso quería decir oportuno y se relaciona con la palabra preciso. Bien, si se van confundiendo, chiquillos, vayan diciéndome por qué no es la B, por qué no es la A, por qué no es la E, ¿ya? Y así ustedes, y vamos aclarando la interrogante. Por tanto, Carlos no deseaba eso, ¿ya? Carlos la situación no requería la pregunta. Carlos no, el momento oportuno no se puede prever. Tú no puedes decir, este es el momento oportuno, sino que se da de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Y necesario, tampoco la situación ameritaba la necesidad, sino que era el momento preciso para lograr ciertos fines. Eso quiere decir, entonces, la alternativa B de la pregunta 2 sería la correcta. Continuamos nuevamente y tenemos este segundo término esta segunda forma de evaluar el vocabulario que tiene que ver con la justificación. Acá teníamos que reemplazar nomás por sinónimos de acuerdo al contexto, y en este caso ya tenemos que analizar semánticamente qué palabra y por qué iría esa y no otra. En este caso, cuando logra distinguir, y aquí nosotros tenemos que volver al texto, ¿cierto? Acá. Entonces el segundo payaso grande, que era ese lugar el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Logró distinguir la risa cansada, ¿cierto? Eso es lo que dice el contexto. Por tanto, la alternativa correcta es la A, ¿cierto? Porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso. ¿Se podrían haber confundido con cuál? Con descubrir. Pero acá, Carlos no se sorprende. Entonces, ojo también con la justificación que acompaña cada uno de estos conceptos. Entonces, como Carlos no se sorprendió, sino que solo se dio cuenta del cansancio, la alternativa correcta sería la A. En este caso, no es solo comprender el concepto,
porque si nos quedamos solo con el concepto, podría haber sido la A o la D. Hay que entender también la justificación de cada uno de estos conceptos. Por tanto, en este caso la alternativa correcta sería la A. Logró reconocer en el rostro la cara de cansancio del payaso. ¿Vamos entendiendo, chiquillos? ¿Sí, profe? Sí, perfecto. Gracias, gracias a todos. Pregunta número 4. Y llegamos a la mitad de estas preguntas. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Durante la función hay que tener esto presente. Recordemos que si entendemos la pregunta, mucho más fácil poder resolverla. Entonces, descartamos esto, porque esto es lo que pasa después. Esto es lo que pasa después de la función del circo. Entonces, durante tenemos aquí, ¿cierto? Cuando comienza la función. Por tanto, él esperaba a los payasos, lo tenemos una vez. Él esperaba a los payasos, lo tenemos segunda vez. Y ahora sí, los payasos. Por tanto, él estaba expectante a que eso sucediera. Luego ya tenemos la función de los payasos y están atentos a lo que pasaba. En ese sentido, la actitud de Carlos no estaba preocupado. ¿Ya? No estaba preocupado. Sí estaba expectante. Pues estaba con ansiedad esperando el espectáculo de los payasos. Ahí tenemos esa alternativa la más completa. Impaciencia podría haber sido, pero si se dan cuenta, en un principio, él no estaba aburrido. Estaba aburrido. De hecho, tiende a aburrirse, pero en un principio no estuvo siempre aburrido, ni tampoco halló monótonos todos los números del show. No es incrédulo, porque no, la parte de los gestos del artista solo lo analiza el momento de los payasos. En este caso habla durante la función del circo, y ahí tenemos la alternativa correcta, que sería de expectación. ¿Ya? Lo tenemos en el texto, no sale explícito, pero si dice que esperaba el número de los payasos 2 veces y luego por fin los payasos, es porque estaba expectante a que eso sucediera. ¿Ya? Esa es la actitud. Bien, ¿vamos bien ahí, cierto? Y sí, todo ok, vamos, excelente entonces, Connie Carrillo, muy bien, Martina Payao, excelente, Mati Mancía, una máquina, ¿cierto? Todo impecable. Nos quedamos entonces acá. Nos vamos a la pregunta número 5 y nos apunta directamente a un párrafo, el párrafo 4. Y la expresión pobre diablo alude a un hombre que, vamos aquí sí, cuando leemos tenemos que volver al texto, llegamos al párrafo 4 y tenemos al pobre diablo. Pobre diablo hace referencia a ese payaso, ¿ya? Pero en este pobre diablo, más que el pobre payaso, hace referencia al hombre bajo la risa pintada. A ese hace referencia a este pobre diablo. Al hombre que está detrás de la cara del payaso. Por tanto, ese pobre diablo, vamos a la alternativa, hace referencia al hombre, ¿cierto?, que debe simular la felicidad para entretener a los espectadores del circo. No podemos inferir, ¿cierto?, que esté aburrido de repetir su rutina diariamente. No sabemos qué es lo que hace todos los días el payaso. No sabemos que causa un temor, que causa temor. Eso sería una inferencia inválida, ¿cierto? Porque no tenemos ningún antecedente que esté causando ese efecto en el público. ¿Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense? Tampoco sabemos qué es lo que hace el payaso fuera del espectáculo. Y demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño. Tampoco, ¿cierto? El payaso siguió haciendo su escena, de hecho le rió imperceptiblemente y luego se fue y continuó con lo que estaba haciendo con el resto de los 3 payasos. Por tanto, ese pobre diablo hace referencia, como aparece acá, hace referencia al hombre bajo la risa pintada. Y sabemos que esa risa pintada era contradictoria a la risa del hombre que estaba detrás. Por tanto, la alternativa correcta es la A. ¿Se entendió, sí? ¿O no? Sí, profe. Excelente. Gracias, Connie. Nos quedan un par de preguntitas y vamos a ir resolviéndolas cada una. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede. Y aquí tenemos que ir a ver qué es lo que dice el padre. Y lo que dice el padre está en el párrafo 1. ¿Ya? Acá tenemos. Ya. Tenemos lo que aparece acá, ¿cierto? Que el padre entendía que era muy impresionable, podía conmoverse, y luego acá se dirige al padre también para pedir el permiso. Luego ya habla de la madre.
Entonces tenemos el párrafo 1 y párrafo 2 que hablan del padre. Y le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo trapecista, en este caso, podría afectarlo emocionalmente, ¿cierto? Y sería la alternativa B, porque era impresionable, ¿cierto? Y no quería que eso le pasara. Y eso es lo que aparece ahí, podría conmoverse. Y en esa conmoción hace referencia a un estado emocional. Por tanto, no se refiere a la seguridad física, ¿cierto? En ningún caso se riesgo. La curiosidad desmedida de su hijo, no sabemos si que era desmedida la curiosidad. Incitar al hijo a aprender ese oficio, no tenemos ningún antecedente en el texto que nos permita inferir eso. Y aumentar su interés exagerado por el circo, tampoco, ¿cierto? No sabemos si que es obsesivo con ese tipo de situaciones. Por tanto, el padre dice y explicita que el hijo es impresionable y se puede conmover, ¿cierto? Se puede conmocionar en ese sentido. Por tanto, puede afectar el estado emocional. Era muy impresionable. Entonces, la alternativa correcta en este caso sería la que está destacada. Séptima pregunta. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? La actitud. Y esto hace referencia al párrafo 1 nuevamente. La actitud. Tenemos la actitud de los hermanos mayores, que habían dos y imitaban minuciosamente la gracia, bla, 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 bla. Y tenemos la de los compañeros, que habían ido al circo y se reían con aspavientos al recordar este golpe, aquella pirueta. Y ellos se reían exagerando frente a Carlos, es decir, haciéndole notar a él o demostrándole una exageración solo para él, dirigida hacia él, destinada a él como aparece acá, que no había podido ir al circo. Por tanto, si es que se están exagerando situaciones frente a Carlos, quien había podido vivir la experiencia del circo, en ese caso es una burla, debido a que Carlos había sido excluido de cierta experiencia por su hipersensibilidad. O hacían estas acciones con la intención de burlarse de Carlos, ya que él no había podido ir. ¿Se entiende? De momento, de superioridad podría haber sido de sus hermanos, pero en este caso no habla de la fuerza física, ¿cierto? Que tiene, tampoco sabemos si que Carlos tiene intereses distintos, todo lo contrario, él quería ir al circo, de cierta manera comparte el mismo interés, así que tampoco lo rechazaban, lo tienen ahí, presente, incluido dentro del grupo, pero se burlaban de él. Y nos queda todo perfecto. Y nos queda la última. Y aquí yo quedo con interrogantes. Por eso tengo ese icono, ese dibujo ahí. Del primer párrafo se infiere que Carlos, a ver, la alternativa que nos propone el DEMRE, que es correcta, acá tenemos que inferir, ¿ya? Se infiere, de hecho aparece explícito. Por tanto, que diga se infiere es información que no está presente explícitamente en el texto. Yo la voy a buscar y no la voy a encontrar. Yo, profesor, la alternativa correcta que creo que es esta. Es esta. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Si bien tenemos una inferencia, porque a partir del párrafo 1, tenemos una inferencia al final, ¿cierto? Porque se sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Ahí uno podría inferir que Carlos tenía mucha curiosidad por saber la vida de los payasos. Por tanto, le llegaba a doler el pecho de tanta curiosidad. Ahora, el DEMRE nos dice que la alternativa correcta es la E. Por lo tanto, aquí yo no tengo certeza. En la anterior yo tengo certeza que las que hice están correctas, ¿ya? Pero en esta yo no tengo la certeza. Por tanto, voy a esperar la justificación de ese ensayo DEMRE para poder saber por qué es la E y no la D. Porque en este caso era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Eso nosotros lo hallamos explícito. De hecho, lo pudimos responder en la pregunta anterior, ¿cierto? De la actitud de los compañeros de Carlos hacia él. Lo hallamos explícito. Ahora, era molestado en su entorno, quizá un poco amplio, porque tenemos un entorno familiar, ¿cierto? Y su familia no lo molestaba a él, excepto su hermano, ¿cierto? Pero su papá, su mamá no lo molestaba. Tampoco sabemos si que, de hecho se dice explícitamente que era molestado por sus compañeros de colegio, pero eso no es una inferencia, porque aparece explícito. Entonces, por eso a mí me surgen dudas. Yo podría decir,
se determina, ya, ahí me queda clarito que era la E. Pero dice se infiere, por tanto no está explícito. Ahí yo tengo la duda y por lo mismo vamos a esperar qué es lo que nos dice el DEMRE respecto de cuál es la solución y la justificación correspondiente en este caso. Porque yo tengo la duda y yo creo que si yo tengo la duda, más de alguno también la tiene. Así que esperaremos en ese caso la justificación. Bien, chiquillos. Atendiendo a su necesidad, como le dije hace un momento, fue una clase express, pero tuvimos que aplicar lo que ustedes me pidieron que hiciera, que fue ir destacando. Si se dan cuenta, la estrategia del destacado, lo mismo, poquitas palabras, poquitas oraciones, de hecho, oraciones clave, en este caso está entre comillas, porque sabemos que es importante. Lo mismo aparece acá, en estos párrafos, entendiendo que lo relevante nosotros lo hallamos en el párrafo 4. En el párrafo 4 aparece todo el contenido en realidad de lo que pasa y lo que cambia en Carlos su percepción. Así que es importante aprender a destacar palabrita a palabrita y además entender la pregunta y además ir destacando si es que yo no la tengo clara o si es que me sirve destacar la pregunta para poder resolverla. Si se dieron cuenta, cuando uno lo hace, suena más fácil, ¿cierto? Cuando uno lo resuelve, siempre pareciese que fuese más fácil. De hecho, eso siempre lo comentan. Cuando lo explica el profe, hace que se vea fácil, pero cuando lo hacen uno, cuesta un poquito más. Pero la idea es que esto se llama modelaje, ¿cierto? Que ustedes vean cómo se hace y luego ustedes lo comiencen a aplicar. El tema de la estrategia del destacado, el tema de que las preguntas son recurrentes, por tanto, puede que cambie el texto, pero la pregunta se mantenga. Por ejemplo, no sé, otro texto y diga cuál es la actitud de Pedrito frente a esto. Entonces, la misma pregunta va a aparecer quizás en otro texto haciendo referencia a otros personajes, pero el proceso para resolverla es el mismo. Ir a entender la actitud de los personajes, y eso es lo que también aparecía en el temario del DEMRE, que era una posible pregunta. El tema de la actitud de los personajes, cómo reaccionan frente a diferentes situaciones. ¿Quedan dudas, chiquillos y chiquillas? ¿Todo clarito, dice Constanza Carrillo? No, mister, dice Mati. Excelente. No, mister, dice Martina. Muy bien, chiquillos. Como es habitual, ¿qué podemos hacer en la siguiente clase? Lo decían ustedes. Continuamos resolviendo las preguntas del DEMRE. Retomamos las preguntas que se publicaron hoy día. Creo que se publicaron. No me fijé muy bien, porque todos los jueves iban a publicar. Así que, decían ustedes, yo estoy a su servicio como siempre y este es el taller que hacemos todos, así que es importante que vayamos facilitando la interacción y si que ustedes están acá es porque tienen un interés en esta prueba y espero yo ayudarlos a resolver sus interrogantes. Sigamos con esto, dice Connie Carrillo. Muy bien. De hecho, los textos literarios son los poquitos más difíciles. El resto ya no es tan complejo. Por lo mismo, porque son interpretaciones que pueden ser ambiguas. De hecho, yo le comentaba hace un tiempo que en los preu, cuando contratan a los profes, difícilmente los profesores contestan todo bien. ¿Ya? Es muy poco probable. Por lo mismo le digo, este factor de ambigüedad lo hallamos en la cantidad de puntajes nacionales que tiene cada una de las pruebas. Como la prueba de lenguaje es más ambigua, la cantidad de puntajes nacionales siempre es inferior a la cantidad de puntaje nacional de las pruebas de matemática. Nunca creo que ha superado la prueba de lenguaje la cantidad de puntaje nacional que los de matemática o los de otra asignatura. Por lo mismo, porque tiene un factor de ambigüedad y yo lo hallé acá. Nos dimos cuenta en la pregunta número 8 que según yo es una y según el DEMRE es otra. Pero por eso vamos a esperar la justificación y luego que la tengamos nos permita a nosotros identificar o poder emplear esa estrategia de resolución en otras preguntas que puedan ser similares. Por tanto, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero haber ayudado a resolver sus preguntas, que ustedes también apliquen esta estrategia de comprensión, sobre todo el destacado, destaquen, practiquen el destacado, porque como cualquier estrategia es una práctica, ¿cierto? Así que vayan tomando sus textos, se los pueden imprimir mucho mejor, si lo tienen en digital también lo pueden ir destacando, con la intención de que vayan puliendo esta habilidad desde básica, ¿cierto? Parten destacando casi todo el texto, hasta media que ya llegamos a los conceptos claves, cosas que uno tenga que, con un vistazo, reconocer las palabras clave y con eso hacerse una idea de qué se trata el texto. Así que muchas gracias, quedamos hasta acá y continuamos la siguiente clase para que sea un poquito más extensa, más didáctica o más rápida.
le aconsejo que continúen leyendo el temario, o sea, el ensayo de EMRE, el texto 2 y el texto 3, si que alcanzamos a resolverlo, ¿ya? Así que eso queda como tareita pendiente y lo resolvemos después, para no tener que venir a leerlo acá. Yo lo voy a traer ya destacado y vamos a enfocarnos en lo importante que son las preguntas. Muy bien, chiquillos. Por tanto, nos comenzamos a despedir, Miss. Así es, nos despedimos entonces, chiquillos, y nos vemos mañana en nuevas clases, ¿cierto? Que tenemos por horario. Eso, Que estén mañana bien. nos vemos. Sí. Chao, mister. también. Chao, Chao, chiquillos, profe, que chao, estén Miss. bien. Nos Chao, vemos. profe, Cuídense. chao, Chao, Miss. chao. Nos vemos Chao, mañana. mister, chao, Miss, nos vemos. Conéctense todos porque tengo una clase muy buena, muy bien preparada. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chiquillos.